Que Dios los bendiga. Hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes nuevamente la palabra que se encuentra en el libro de Job, capítulo 23. Tengo como título: Job desea abogar su causa delante de Dios. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me viera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me entendería. Allí el justo razona con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, y al sur se esconderá y no le veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Hasta aquí quiero compartir. Esta es una situación que estaba viviendo Job. Podemos conocer la historia, un hombre justo delante de Dios, pero que se ve delante de una adversidad que él no puede entender. Por eso está confundido y está también atormentado, dolorido por las enfermedades, por la situación que estaba viviendo. Recordemos que Job era un hombre agradable delante de Dios, justo, porque él cumplía religiosamente con todos los compromisos para servir a Dios. Él era un hombre religioso, él era un hombre de oración, de adoración. Era un hombre que cumplía con todos los requisitos para vivir en la bendición de Dios, en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el diablo estaba viendo la vida de Job y entonces se inquietaba porque no podía haber defectos en él. Entonces se presenta delante de Dios. El diablo le dice a Dios que Job era un hombre justo y era un hombre agradable, y él le adoraba y le honraba y no caía en pecado porque él lo tenía todo. Entonces le propuso a Dios que lo dejara, que él lo zarandeara, ¿no es cierto?, que él lo tocara. Entonces iba a ver cómo Job iba a caer en la tentación de renegar de su Dios. Iba a caer en pecado, iba a caer en la negación de su fe. Y Dios, conociéndolo a Job, le permitió al diablo que lo tocara, pero el límite era que no lo matara. Conocemos la historia que él perdió a sus hijos, perdió a su mujer. Él era un hombre rico, lo tenía todo, perdió todo y quedó como un mendigo, pero no solamente como un mendigo, sino también lleno de enfermedades. En ese tiempo estaba atormentado por las llagas de la lepra, que era la peor de las enfermedades, porque incluso los apartaban de todas las personas y era tratado era desechado de la sociedad. A ese extremo estaba Job y estaba tan confundido que llega a estas expresiones, ¿no es cierto? Llega a estos deseos, dice, de abogar su causa delante de Dios, porque dice, versículo 2, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera a conocer dónde hallar a Dios? Un hombre que todos los días estaba alabando a Dios, de repente no sabía dónde encontrar a Dios. Se sentía confundido, desesperado, olvidado. Él no entendía lo que le estaba pasando. Hablaba por el dolor
Y Dios estaba escuchando, ¿no es cierto? Estaba observando. Job estaba confundido y el dolor era más grande quizás, que en ese momento estaba siendo más grande que su fe. Y hasta tal punto que se sentía abandonado. Dice, ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Y yo iría, dice, hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Porque él se creía un hombre perfecto también, un hombre que no se merecía lo que le estaba pasando. Muchas personas hoy en el mundo también reniegan de su situación y no entienden lo que las situaciones, las adversidades que vienen en su camino. Y esa es una tentación muchas veces de renegar de Dios, como si Dios no supiera la situación en la que vivimos o las adversidades que estamos atravesando. Los que no entendemos muchas veces somos nosotros, que a veces en esa vanidad que nos ensorbece, caemos en la tentación de creer que entonces Dios no entiende a los buenos, a los justos. Dios muchas veces no tiene en cuenta que no tenemos nada que nos pueda reprochar. Sin embargo, no entendemos sus planes, los planes de Dios. Y Dios no es el que causa el sufrimiento del hombre. El hombre simplemente se encargó de abrir la puerta al tormento del diablo cuando desobedeció, ¿no es cierto? Y abrió las puertas ahí del Edén para entrar en el mundo donde reinaba Satanás, gobernaba Satanás. Entonces Él es el que anda como león rugiente y no importa cuán buenos y perfectos somos en el transcurso de nuestra vida, sino que el enemigo, el diablo, se encarga de hacernos pasar adversidades y tiene un propósito también, porque esas adversidades, el propósito que tiene el diablo es que nosotros pensemos que Dios no se está acordando de nosotros, que Dios nos ha abandonado, que Dios es un Dios que nos ha desechado. Ese es el propósito del enemigo. Muchas veces cuando no tiene argumento contra nosotros, como Job, él pensaba, yo, dice, expondría mi causa, dice, yo le diría y me llenaría la boca, dice, de argumentos delante de Dios. Porque podría decirle que todo lo bueno, todo lo recto que soy en mi vida, lo honesto, lo transparente, lo solidario, entonces Dios me entendería, dice. Yo podría decirle a Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. Fíjense en la imaginación de Job, ¿no es cierto? Lo que se imaginaba Job, decirle a Dios todo lo bueno que él era, todo lo injusto que estaba atravesando, y entonces ahí se imaginaba, dice, que el Señor le iba a responder, que Dios le iba a responder y él entendería lo que le dijera. Y en realidad, cuando no estaba entendiendo nada, que esa situación que estaba atravesando tenía un propósito. Era el propósito de confirmar su fe delante de Dios. Ese era el propósito. Él dice que cuando expondría sus causas delante de él entendería lo que Dios le pidiera y lo que él le dijera, y lo haría. No estaba entendiendo que la situación que estaba pasando ya era la voluntad de Dios, y lo que debía hacer era permanecer en lo que él creía, aferrándose a ese Dios poderoso. Ahora dice el versículo 6, a forma de pregunta, ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? Como diciendo, sabiendo cómo soy, sabiendo lo que me está pasando, ¿Él contendría conmigo?
Fíjense lo que se estaba preguntando, como si Dios estuviera ajeno de la situación que estaba pasando. Entonces él le diría todo lo que le diría sus argumentos y Dios no sería capaz de contender contra él. Se estaba creyendo una persona justa, una persona con el derecho en el que Dios no podría contender con él. Y ese era el error que estaba cometiendo Job delante de Dios. Sin darse cuenta se había envanecido también en su obra, en su vida. Y a veces caemos en esa tentación de decir, bueno, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Es que de nada yo cumplo, soy una persona que no molesta a nadie, soy una persona que ayuda a los demás, soy una persona que concurre, una persona de fe. ¿Por qué tengo que pasar esto, lo otro? Quizás es que Dios no me está escuchando. Dios no me presta atención entonces. Si hay un Dios, ¿por qué yo tengo que atravesar estas situaciones? Si Él me escucharía, entonces yo no tendría necesidad de pasar esta angustia. Si Él me escucha, yo no tendría necesidad. Cuando Él es el primero, el más interesado y es el que te está prestando la atención quizás en esa adversidad. En esa adversidad confirmamos cuánto le amamos, cuánto le creemos, cuánto estamos dispuestos a nosotros a buscarles aún en los momentos de dificultades, sin argumentar, digamos, en lo que nosotros somos, sino reconociendo su grandeza. Amén. Entonces, hasta eso se preguntaba Job: ¿contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería, dice. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré, al sur se esconderá y no le veré, mas él conoce mi camino. Job estaba turbado, confundido, herido, lastimado, a tal punto que dijera, haga lo que haga, no puedo encontrar a Dios. Vaya para donde vaya, yo no sé dónde Él está. Ya no lo puedo sentir. Quizás así te esté pasando, o así nos hemos pasado momentos de nuestra vida donde padecemos que vayamos para acá, vayamos a este lugar, vayamos al otro lugar, no podemos encontrar a Dios, porque nos estamos olvidando de que Él es Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. Somos nosotros con nuestras actitudes, con lo que pensamos, que no podemos conectarnos con Él. Él está a nuestro alrededor, en todos lados. Nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Él sabe de nuestras pruebas, de nuestras luchas. Él está siempre dispuesto para que podamos atravesar todas las dificultades, recibir esa bendición que tiene preparado para nosotros, pero es necesario que seamos probados, que pasemos por el fuego, que pasemos por las adversidades, porque todos vamos a pasar. Y como dice la palabra, dice, en el mundo pasarán aflicciones, dijo el Señor, pero no se preocupen, yo he vencido, yo estaré con ustedes. Él también pasó las aflicciones aún más dolorosas y venció y permaneció en la voluntad de Dios. Así ese Dios el que nos habla hoy para que podamos pasar por las adversidades y no pensando y argumentando en lo que nosotros podíamos exponer delante de Dios para que Él se haga cargo de lo que no tendríamos
nosotros que vivir. No somos nosotros los que decidimos las adversidades que vamos a pasar. Es Dios que permite, pero es Dios también quien sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ahí, en la prueba, ahí en ese tiempo, está la oportunidad de permanecer, o también está la dificultad de quedar afuera, de que el enemigo nos arrebate nuestras almas, nuestras vidas, nuestro camino. Si Él nos dijera, si Él nos hablara, ¿qué nos diría? Como le pregunta a Job, ¿qué diría Él? ¿Qué me dijera? Entonces yo entendería. Él te dice que permanezcas en Él, que permanezcas en su palabra, que es su palabra la base sólida, es su palabra el río de agua viva, es su palabra la sanidad. Amén. Job dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. De la misma boca de Job está diciendo, Él conoce mi corazón. Él me probará y saldré como oro. Y es verdad, si pasas las dificultades por las cuales a veces tenemos que atravesar, entonces seremos mejores. Mejores delante de Dios. Iremos avanzando en la fe. Iremos avanzando hacia su presencia. Eso es lo que tenemos que pensar. No sentirnos abandonados. Esa es la gran mentira de Satanás. Hacernos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Que Dios no está. Que no le podemos encontrar. Vayamos a donde vayamos, no le podemos encontrar. Dios tiene el control de todas las cosas. Está alrededor de nuestra vida. Él es el que ha permitido y Él conoce sus planes. Él entiende, porque nosotros fuimos hechura suya. Solo Él conoce sus pensamientos, porque no son dados a conocer a nosotros sus planes, sus pensamientos, porque son más altos que los nuestros. Entonces Él nos va a llevar a la perfección y no tenemos que temer y no tenemos que confiar en nuestra propia prudencia, porque somos buenos, porque no nos merecemos, porque voy para acá, porque voy para allá, porque he cumplido, porque he ido a orar, porque voy a la iglesia, porque esto, porque el otro. Y de repente esos reproches se hacen una justificación delante de la presencia de Dios, olvidándonos que Él es soberano. Debemos permanecer en la fe y crecer en el amor, en la palabra de Dios. Ponernos sin victimizarnos, porque hablamos del amor, hablamos del prójimo, hablamos de lo que deberían, cómo, pero nosotros siempre estamos en el lugar de víctimas. Y así, entonces, permanecemos en los desafíos, porque hasta que no podemos reconocer que Él es soberano y que sus planes son perfectos, que su amor es eterno, entonces permanecemos allí en un círculo vicioso de no poder avanzar. No estamos para victimizarnos, sino estamos para encontrar la fuerza que proviene de la fe, del espíritu, del buscar, del creer, a pesar de las circunstancias. Entonces entendemos también cómo Job, creyéndose casi sin errores, o creyéndose sin errores, quería presentar su causa delante de Dios, dice, ¿no? Para justificarse y ver por qué estaba atravesando esas dificultades. A tal punto también estaba confundiéndose Job, que versículo 24 tiene por título, dice, Job se queja de que Dios es indiferente a la maldad. Fíjense dónde vamos cayendo, como escalones, ¿no? Vamos retrocediendo. Y empezamos a atrevernos delante de Dios por lo que vemos alrededor. Entonces, si Dios existiera, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta indiferencia de ese Dios?
pero nos olvidamos que nosotros hemos escogido un camino. Y el camino de la mayoría de la humanidad no es el de servir a Dios, ni el de amar a su Creador, sino que es el de ser independientes de Dios. De eso nos olvidamos. Bueno, más adelante los amigos de Job también empiezan a sacar conclusiones y empiezan a sugerirle a Job y empiezan a plantearle diferentes argumentos por los cuales él podía estar pasando esa situación, hasta que Dios le responde. Versículo 38 en adelante, Dios empieza a responder a Job, y él se da cuenta que a veces tan confundidos estamos, tan ignorantes somos, que nos atrevemos hasta de sentirnos capaces de reprocharle al Señor por las situaciones que afrontamos. Ahora nunca renegó de su fe y permaneció también creyendo, porque dice, ¿no?, que si él lo probara, si me probara saldré como oro, dice. También en su ignorancia pensaba que Dios no estaba en el asunto, y dice que si fuera de Dios, entonces él saldría airoso. Y Dios también tiene misericordia de nosotros, de lo limitado que somos a veces en nuestros pensamientos. Pensemos que Dios no está ajeno a ninguna situación de la que vivimos, y que debemos permanecer creyendo y buscando más en su palabra y en su presencia, porque al final Dios te puede devolver el doble, porque al final Dios te quita o permite muchas veces circunstancias para que alcancemos los objetivos más altos, más grandes que lo que nosotros podemos imaginar. Job perdió mucho, pero Dios le devolvió el doble. Pero más en lo terrenal, en lo espiritual, más en la vida, en la eternidad. Y eso es lo que Dios te propone cuando Él llega a tu vida. Dios no está ajeno a las situaciones. Dios no está ajeno a nuestro sufrimiento. Dios está. Que el enemigo no te pueda engañar, porque Dios está a tu lado, porque Dios está en tu camino. No necesitas viajar kilómetros para encontrarte con la manifestación de Dios. Necesitas humillarte delante de su presencia, en tu habitación, en tu casa. Necesitas de la palabra de Dios y necesitas ser parte del pueblo escogido de Dios. Que el Señor te bendiga, que la palabra pueda bendecirte en este momento de tu vida, quizás pasando por momentos difíciles o inciertos, pero recuerda que Dios no está ajeno a la situación. Simplemente seremos pedidos para zarandearnos, como dice la palabra, y solamente permanecerán en Él los que realmente de corazón han creído. Que el Señor te bendiga. Quiero invitarte a que podamos compartir una oración para despedirnos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Nos reconocemos, Señor, que tenemos necesidad de tu ayuda. Nos hemos sentido solos muchas veces o alejados de ti, sin poder, Señor, encontrar la forma de acercarnos a tu presencia. Pero hoy sabemos que tú estás a nuestro alrededor y que si abrimos nuestro corazón, entonces tú nos hablarás. Tú nos rescatas del hoyo, Señor, de los caminos de tinieblas. Tú alivias nuestras dolencias. Tú curas nuestras enfermedades. Tus llagas poderosas, Señor, derraman la bendición de la sanidad
sobre aquellos, Señor, que te creen de corazón, Señor amado. Si es tu voluntad, Señor, ayúdanos a salir de las aflicciones por las cuales, Señor, las personas están atravesando en estos tiempos. Ahora manifiesta tu poder para tu gloria. Hoy recibimos tu palabra creyendo que estamos, Señor, en tus manos. Dependemos de ti. Nada somos. No importa, Señor, lo que nosotros creamos. Es tu voluntad. Es como tú nos ves. Es tu justicia y la reconocemos porque tú eres soberano sobre nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Bendigo a todas las personas que van a recibir este mensaje de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.